la bienvenida a Alejandro Vanegas, analista económico. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, estimada Cecilia, y un cordial saludo a todos los que nos están escuchando en Frecuencia Urbana. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema que realmente preocupa y también es una expectativa que ha generado la Central Obrera Boliviana por el incremento de un 5% sobre el salario mínimo nacional. Sin embargo, por el otro lado, los empresarios señalan que esto puede provocar una ola de despidos en el país. ¿Cuál es su punto de vista sobre esa situación? Muy bien, antes que nada es importante señalar que por estas fechas usualmente siempre es el debate y es la pulseta, ¿no es cierto?, entre lo que es el incremento salarial. Y para ello decimos que hay una pulseta porque usualmente está siempre la central obrera, desde luego con un incremento siempre generalmente elevado, y por otra parte está el gobierno. En esta negociación sí es importante señalar de que no participa el sector privado, ¿no? El sector privado simplemente de afuera usualmente manifiesta que no está de acuerdo. Ujú. Ahora, pero este incremento, como decíamos, del 5% que plantea la COP, ¿podría representar de alguna manera un peso importante dentro de la economía de las empresas, sobre todo de las microempresas o pequeñas empresas? Bien, aquí lo que hay que hacer notar es que hay dos tipos de aumentos salariales. Un aumento salarial que es digamos, al salario básico o a la masa salarial, que es lo que gana cada trabajador, y otro incremento que es al salario mínimo, ¿no? Que es lo establecido, es la cantidad mínima de ingresos que una persona, un trabajador debe ganar. Son dos tipos de incremento salarial. Y para ello voy a mencionar que de forma histórica, durante el periodo 2006 al 2019, en 14 años, usualmente el incremento salarial ha sido la tasa de inflación más 2%. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que si, por ejemplo, la inflación en el año 2020 fue del 0,66%, más si el pasado, va a suceder lo mismo que en el pasado, posiblemente el incremento salarial esté en torno al 3%. Hablaba de una inflación cerca del 1%, más un 2%, posiblemente lo que vaya, si es que el pasado se repite, posiblemente el aumento en la masa salarial sea del 3%. Y aquí lo importante es que básicamente el incremento salarial debería estar relacionado con la reposición del poder adquisitivo. Y si vemos básicamente lo que es la reposición del poder adquisitivo, básicamente estaríamos hablando en el mejor de los casos, hasta 1% de incremento salarial, o que se replique lo que se realizó en la gestión 2020. En 2020, por el contexto de la pandemia, por el contexto de que hubo una afectación significativa al sector productivo y a las empresas, en el 2020 el aumento salarial fue del 0%, es decir, no existió aumento salarial. Ujú. Bueno, entonces ya vamos un año sin incremento salarial, como usted dice, por la pandemia, pero hoy se aguarda esta propuesta que ha hecho la Central Obrera. La Confederación de Empresarios también ha mostrado algunas cifras, habla de 407.000 desocupados actualmente en el país y de 150.000 jóvenes que pronto se van a incorporar al mercado laboral y no van a encontrar trabajo. ¿Cómo ve usted este tema del mercado laboral? ¿Cómo está ahora? Sí, bueno, el año pasado, fruto de la pandemia, se cerró con una tasa de desempleo de dos dígitos, del 11%. Después de muchos años, creo que más de 20 años que no teníamos, 15 años, perdón, que no teníamos una tasa tan elevada de desempleo. Entonces, hoy en día, cualquier política o cualquier medida de aumento salarial en realidad va a afectar más al mercado de trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que para las personas que tienen su fuente laboral, de hecho, ahorita las empresas siguen pasando por momentos complicados, y las personas que tienen su trabajo, muchas de ellas están con la incertidumbre de perderlo, y sobre todo aquellos que están desempleados también están con la dificultad de conseguir trabajo. Entonces, aumentos salariales en realidad lo que induciría
o aumentos salariales, por ejemplo, del 5% o del 3%, en realidad lo que inducirían sería a que las empresas actuales estén en una mayor complicación financiera y, desde luego, tiendan a despedir a sus empleados y, por otra parte, ya la perspectiva es negativa en no contratación de nuevos puestos de trabajo. Entonces, es como ponerle más agua al río, ¿no? Ujú. Doctor Vanegas, de hecho, ya en muchas empresas, a propósito de la pandemia, han reducido los salarios al salario básico, ¿no? O sea, y hay una afectación ahí directa al trabajador. Sí, en realidad lo que está sucediendo es que, como usted bien lo menciona, se han realizado acuerdos entre empresas y, por otra parte, y sus trabajadores, reduciendo el salario básico, que de acuerdo a la normativa legal, bueno, eso no se puede reducir el salario. Sin embargo, en estos acuerdos, los trabajadores han visto de que es mejor tener una reducción en su salario, lógicamente, a perderlo, ¿no? Entonces, en promedio, los salarios sí han disminuido. Ujú. Ahora, debe sentarse también el gobierno, la COP y los empresarios en una misma mesa a hablar de esto. Tradicionalmente se inicia la negociación entre dos partes, pero el empresario debería estar tomado en cuenta también en esta negociación. Correcto, en realidad durante 14 años de gobierno eso nunca ha sucedido, ¿no? Ahora, la diferencia de lo que es, claro, lo que sucede es que el principio fundamental es que en realidad no debería existir una mesa de negociación. El incremento salarial exigido, según reglamentación, debe ser la reposición de la inflación, ¿no? Es decir, la reposición del poder adquisitivo. La ecuación es clara. Si la inflación en el año 2020 fue cercana al 1%, si es que existe aumento salarial, debería reponerse hasta el 1%. ¿Por qué digo si es que debe? Porque lógicamente estamos en un contexto bastante complejo de sector productivo básicamente en crisis, ¿no? Por lo tanto, por el contexto actual, sería pertinente repetir lo que se hizo en la gestión 2020, es decir, cero incremento salarial. Desde luego, a todos nos gustaría tener mayores salarios, nos gustarían mayores incrementos, pero debemos ser conscientes que la situación actual no es para ello. ¿Cuáles son los sectores que siguen siendo los más golpeados dentro de toda esta crisis económica, pero también profundizada por la pandemia? Bueno, según las estadísticas que hemos visto en el INE, en el Instituto Nacional de Estadísticas, los sectores con cifras rojas, podemos mencionar el sector de hotelería, por ejemplo, el sector de hotelería y turismo. Podemos mencionar el sector de la construcción, y de igual manera podemos mencionar al sector del comercio, que en cierta medida, a pesar de que se ha recuperado, sin embargo, los volúmenes siguen bajos en sus ventas. Es cierto, el tema del comercio es relativo, o sea, a veces hay subempleo en realidad, ¿no? No son empleos fijos, no son empleos que tienen los beneficios sociales ni nada. Y mucha gente termina ya sea en un taxi o vendiendo en los mercados, ¿no? Claro, básicamente los análisis son un poco distorsionados porque hablamos de 350.000, hablamos de 400.000 desempleados, pero no estamos hablando de aquellas personas que se prepararon para algo y ejercen otra actividad distinta a la que es su formación, que eso es el subempleo. De hecho, y esto ya un poco más para los jóvenes profesionales que van a la universidad, estudian una carrera, se dice de que al menos en Santa Cruz el desempleo está entre el 50, son estimaciones, ¿no? Ujú. Entre el 50 y el 60%. Significa de cada 100 jóvenes que van a la universidad y estudian una carrera, 50 mínimamente se dedican a otra cosa diferente a lo que estudiaron. Y obviamente es por las condiciones de no empleabilidad en su campo ocupacional.
Ujú. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alejandro Vanegas, analista económico, por la entrevista, muy amable. Muchas gracias, Cecilia, y nuevamente un cordial saludo a todos los oyentes de Frecuencia Urbana. Gracias, buenos días.